Bueno, Mariano, bienvenido, muchas gracias por venir. Ante todo, felicitaciones por el gran evento que hicieron en el CAP, el Foro de Inversiones. Fue un éxito. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo fue la preparación, los días previos? Bueno, muchas gracias, primero. La verdad que una mezcla de alivio y emoción, ¿no? Y entusiasmo. No fue fácil porque, bueno, decidimos hacerlo, qué sé yo, habrá sido febrero o marzo, ¿no? No hace mucho. En general estos eventos se organizan con mucho más tiempo, pero bueno, se dieron algunas circunstancias, me nombraron eh, presidente de ARCAP y estábamos pensando, bueno, qué se podía hacer y sobre todo con este cambio de época de Argentina dijimos, ¿por qué no volver a hacer el foro? O sea que sí había como bastantes dudas de decir co- bueno, qué iba a pasar con el país durante este año, porque había muchos desafíos. Es decir, que en Argentina, si bien para organizar un evento 6 meses es muy poco tiempo, en Argentina es larguísimo plazo. Es decir, bueno, Sí, presupuestos, sobre costos. todo muchas dudas si no nos estábamos adelantando Ok. a hacer un foro para hablar de inversiones en Argentina, después de haber hecho Claro, todo lo posible para alejar a los inversores. Volver a hablar era todo un hito, pero muchos decían, bueno, che, quizás esperen un poco, por ahí el año que viene, a ver cuando realmente haya resultados o cosas. Mucha incertidumbre que iba a pasar este año. Digamos, gente diciendo no llega en abril. Es decir, lo que se decía. ¿verdad? O sea, marzo, no llegan a marzo. No decía. llega a marzo, no llega en abril y nosotros queriendo hacer en octubre. Pero bueno, la verdad es que desde ARCAP lo discutimos mucho y nos fuimos entusiasmando con decir, bueno, all in, ¿no? O sea, acá hay que acompañar. Elijo creer, como decíamos en el foro, y decidimos avanzar. Y entonces ver que valió la pena, porque explotó de gente, más de 1000 personas, salió increíble el foro, había los paneles, el ambiente de la gente, el entusiasmo, y que además, la verdad que por lo menos el panorama económico en los indicadores más importantes y sobre todo las perspectivas a futuro eran muchísimo mejores de lo que nos hubiésemos imaginado, con lo cual la verdad que fue increíble, tanto para los argentinos que vinieron como para los de afuera. Hubo mucha gente de afuera que Sí, vino. hubo mucha gente de afuera, súper entusiasmados. eh, ¿Cuál es la opinión que tiene la gente de afuera cuando ve este frente de inversionistas argentinos? ¿Cuál es la sensación que se llevó? eh, bueno, es similar a la de los argentinos, ¿no? Que muchos a veces está esa mirada que a veces tenemos medio desde afuera, o se tiene de afuera, pero eh, cuesta creer las posibilidades que tiene el tamaño. O sea, vos veías los distintos paneles que fuimos haciendo, los que hablaban del potencial en energía, ¿no? Que incluso este año ya se exporta. Un solo sector, energía, ni siquiera oil and gas, y después el de energías renovables, y después venía el de minería, y cada speaker te iba agregando 10.000, 20.000 millones de dólares de potencial de exportación, Claro. ¿no? Agroalimentos, real estate. Te sigas sumando todos los sectores tradicionales y decís, pero acá, ¿cómo puede ser que tengamos el problema que tenemos cuando tenés ese potencial? Si a eso le sumás todo lo que es el sector tecnología, que por supuesto fue uno de los grandes destacados porque es el que más rápido, si querés, están generando algunas primeras inversiones con montos mucho más chicos, pero que en muchos casos se destaca. Entonces, si combinás el potencial de los sectores basados en recursos naturales con los recursos humanos o el talento, es un combo increíble. Entonces, primero cuesta creer que estemos como estemos, o sea, que pasó, pero sí entusiasma muchísimo. Decir, bueno, pero ¿y si esto se empieza a acomodar? La verdad que el potencial es al infinito. Entonces, está esa mirada y después, por supuesto, todos, te diría que lo que más destacan la mayoría de los inversores de afuera es el talento. O sea, les gusta mucho el emprendedor argentino, la personalidad del emprendedor argentino. Si bien en muchos casos, por supuesto,
hay críticas o chistes, son un poco las dos cosas, que somos agrandados, que esto y el otro, eso está. Eso dice en el Facundo igual. Sí. Sarmiento ya lo escribe, ya escribe Sarmiento en el Facundo que tenemos esa pincelada de eso. Está claramente, pero la verdad que cuando uno habla con los inversores te dicen, bueno, pero por lo menos en lo que cuando uno quiere invertir en un emprendedor está buscando esa actitud, esa ambición de armar algo grande. Eso se destaca y atrae y gusta. Esa convicción de decir, podemos hacer algo grande desde acá. Que es un poco la discusión que estamos teniendo en toda América Latina, de querer que haya compañías no solo regionales, sino globales. Y creo que fue bien interesante el doble clic que hicimos sobre la nueva generación, sobre la generación Z, que ahí se habló de distintos lugares. Tuvimos este panel donde estaba hablando Mariano Zabaleta, que viene del mundo más del deporte, tenista, pero también estaba Federico Lauría, que hablaba de la música, pero también como ellos son sponsors de Colapinto, y la Bruja Verón, que hablaba del club de fútbol, y todos coincidían en que si bien esto estaba presente y en el emprendedor argentino, en la personalidad, pero está fuertísimamente presente en la generación Z, de estos chicos que realmente creen que pueden hacer cosas grandes, ¿no? Como Colapinto, que dice, yo quiero ser el número uno, digamos, ¿no? O en el tenis o en el fútbol, y lo vemos también en los emprendedores. En nuestro caso, uno de los últimos proyectos que invertimos son los chicos de Paraná, Entre Ríos, tienen 19 años y están queriendo transformar el e-commerce global, ¿no? Desde un departamento, un cuarto donde viven todos comiendo arroz en Paraná, bien cultura garage, si querés Silicon Valley, pero diciendo vamos a transformar con inteligencia artificial el e-commerce en el mundo. Entonces, esa actitud nos parece espectacular. Hablando de emprendedores y soñar en grande, yo te estuve fijando un poquito en LinkedIn. ¿Te imaginabas ser presidente de ARCAP cuando arrancaste la librería? ¿Qué te imaginabas cuando tu primer trabajo en la librería? ¿Qué es lo que te imaginabas? Porque más o menos te seguí, lo que nos escuchen lo seguirán, pero ¿qué imaginaba Mariano a estar entre libros? A ver, es difícil imaginar. Si querés, cuando era más chico me gustaba la política, después me olvidé. Pero si querés, toda mi vida me imaginé, si querés, por una impronta más de familiar de mi vieja, sobre todo, dando una mano. O sea, ¿en casa eras de ser ayuda de tu madre en las tareas? Mi madre es como un personaje así que ayuda a medio mundo. Mi abuela era igual, y entonces nos transmitió a todos esa cultura, ¿no? De mucha preocupación, si querés, por lo social y por ayudar. Mi casa siempre era refugio y ayuda bueno, todos mis amigos o amigos de mis hermanos que están con algún proyecto emprendedor, siempre se los ayudaba. Mucha impronta. Entonces, cuando yo estaba en la facultad, sobre todo me pegó el tema por el trabajo social. Entonces, trabajé ahí con distintos campañas solidarias, trabajo con las poblaciones más vulnerables, después estuve metido con la asistencia a las personas que querían salir de la cárcel. Yo estudié abogacía. ¿Qué fuero en particular? Como que... ¿Qué especialidad, perdón? ¿Que estudié? No. No, de derecho, ¿qué especialidad? No, estudié derecho, derecho genérico. Después sí, durante la carrera estudié la carrera normal. Perfecto. Me fueron gustando distintas cosas. Penal me había gustado mucho cuando era chico, me acuerdo, pero después me enganché muchísimo con el trabajo social. Sí. Con lo que hoy es mi cuñada, hacíamos bastantes cosas en la universidad. Pero después, sobre todo, me pegó bastante el tema de derecho de familia, violencia familiar. Me empecé a meter mucho en eso y pensé seriamente en abandonar la carrera y pasarme a trabajar en asistencia social. Yeah. Pero bueno, cuando me recibí, que la verdad no tenía casi nada, no tenía nada en claro qué es lo que quería hacer, un amigo de la facultad me propuso por qué no empezar a ayudar a emprendedores. En ese momento estaba empezando como un boom, y la verdad es que me hizo sentido porque varios de mis amigos estaban
empezando a emprender en tecnología. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando fines del 99. Sí, O sea, .com. Sí, Ahí. .com. Sí. Y entonces empezamos con este amigo. Le pedí a mi viejo que le sobraba una oficina y un teléfono. Nos hicimos unas tarjetas en la estación de tren, me imprimió A full. yo tenía 22 años, o sea, era un nene. Nos fuimos a la estación de tren de Acasuso, que tiene una imprenta, nos hicieron unas tarjetas, marcadme las tarjetas, y ahí arrancamos con un teléfono, 2 sillas, a llamar y a ofrecer nuestros servicios jurídicos para emprendedores. Fue muy divertido porque la verdad es que en ese momento estaba todo recién empezando. Nadie sabía nada de lo que eran las cuestiones jurídicas del mundo, o eran muy poquitos los que entendían. Entonces, yo siendo muy chico tenía la posibilidad de hacer un catch-up rápido y estar más o menos a nivel de los demás. Y empezamos ahí y después nos presentaron, el que era el padre de mi novia en ese momento, con otro grupo de abogados un poquito más grandes, pero que estaban en la misma, queriendo asesorar a emprendedores. Habían ido a la costa oeste, a Berkeley, a hacer un máster y habían vivido el boom de Silicon Valley. Entonces, cuando volvieron acá dijeron, hay que dedicarnos a esto, ese es el futuro. Nos presentaron, enganchamos rápidamente y decidimos armar una práctica de asesorar a emprendedores en cuestiones jurídicas, ¿no? Propiedad intelectual, ciberderecho, sociedades, y empezando a traer un poquito todas las mejores prácticas de Estados Unidos al ecosistema argentino que recién estaba empezando. Y ahí arrancamos, y fue increíble el viaje. Que colaboramos en el desarrollo del ecosistema de Argentina, que estaba recién empezando, y estuvimos por casi 15 años, así fue un viaje increíble, dando clases y ayudando a emprendedores, pero después también dando miles de talleres gratuitos a emprendedores para ayudarlos a que no fracasaran sus proyectos, en todo caso que fracasaran porque había un mal negocio, no porque no se habían organizado bien o no habían discutido entre socios las cosas. Ahí hice mis especializaciones en propiedad intelectual y en corporate law, en finanzas. Y fueron 15 años de abogado, más o menos. Mirá, ¿te gustó el ejercicio del derecho? Me encantó, sí, muy bueno. No era más consultoría que litigar, ¿no? Sí, litigios casi no hacía, salvo algún tema puntual en algunas cuestiones que a mí me divertía, que tenían que ver sobre todo con, con tecnología o con libertad de expresión o con internet. Pero si no era asesoramiento, ser parte del equipo de los emprendedores, asesoramos a miles de emprendedores, literalmente, en esos 15 años. Me encantó, yo era bastante nerd, me gustaba estudiar, escribir contratos y sobre todo buscarle la vuelta a cómo darle un traje y un vehículo legal a proyectos para que puedan ser exitosos y ayudarlos. Y además era súper divertido porque estabas todo el día con emprendedores que son gente que va para adelante, optimista y que te enseña además. Yo estaba con un tipo que estaba haciendo un proyecto de un tema X y al terminar la reunión y venía otro que estaba haciendo otra cosa nada que ver y otra cosa, y así todos mis días era estar con gente que estaba haciendo cosas interesantísimas. Así que para mí fue aprender y nutrirme de una manera espectacular. Y te obliga a estudiar todo el tiempo. Justo estabas hablando que vos estabas haciendo consultoría, de alguna manera consultoría legal o asesoría legal, en un momento donde se tenía que adaptar las leyes al mundo de la .com. Hoy estamos en un momento similar, en el sentido entre blockchain y AI. ¿Qué paralelismos encontrás en las dificultades que genera asesorar a emprendedores cuando la reglamentación todavía no está? Bueno, primero que esto se dio siempre, no es un tema nuevo. Habitualmente la tecnología vino por delante y las leyes vinieron después tratando de acomodarse. Pasó en la revolución industrial, en todas las épocas que hubo algún avance así, hubo tensión y hubo que resolver cuestiones. Lo interesante del derecho o de las leyes es que en definitiva todo se rige por unos principios generales que vienen del derecho romano y que con mayor o menor dificultad uno puede
resolver cuestiones de miles de años después con Marco Aurelio tenía razón. esos mismos criterios. Sí, Para muy mí loco. eso es fascinante. Y se puede, digamos, no es que no se puede. Por eso es que ya no ejerzo más hace muchos años, pero lo que me encantaba el derecho era eso, que vos podías esos principios generales aplicarlos a resolver cuestiones hipermodernas y tecnológicas. Es un poco porque somos las mismas personas, ¿no? El ser humano sigue siendo el mismo, los perfiles se van manteniendo. Y sí, esos principios generales no cambian, ¿viste? No hacer daño a otro, digamos, cuestiones hiperbásicas, pero que se pueden utilizar. Y en ese sentido, bueno, muchos jueces a los que les toca resolver conflictos lo han tenido que hacer agarrándose de lo que pueden, ¿no? Claro. Y a mí, yo no era juez, pero como abogado también uno perfectamente puede anticiparse y darle forma a estructuras jurídicas en base a eso. Y por supuesto, después en algún momento algún juez o alguna ley lo tiene que validar, pero uno como abogado puede ser parte de esa construcción y de esa co-creación de un nuevo marco regulatorio. A mí eso me divertía un montón. Y continuando un poco la línea de la realidad del sector emprendedor, de ayudar, creo que el primer contacto que tuvimos nosotros fue cuando vos estabas trabajando como subsecretario en Gobernación. En Gobernación era el secretario de Emprendedores y Pymes. Y Economía y Conocimiento. Se estaba ahí trabajando por el ambiente, ahí me acuerdo que tenemos un par de fotos. ¿Cómo es el paso interno, cuál fue la decisión interna que tomaste de saltar del privado al público? Bueno, la verdad que fue medio inesperado, no, desde muy chiquito me gustaba y después nada, se pasó el tren, no estaba ni cerca de la política ni nada, fue medio de rebote que me ofrecieron. Yo estaba en una comida que nos habían invitado con el estudio. De alguna de estas fundaciones, pero íbamos, la verdad que a hacer un aporte y a un tema más social, comercial. Sí, tenemos los tratos. Y me encontré con dos amigos de mi padre que entendieron mal, o sea, pensaron que yo estaba ahí porque yo estaba participando de la política, de la cuestión pública y que estaba metiéndome a dar una mano. Y entonces me empezaron a felicitar, emocionados, qué orgulloso debe estar tu padre de que estás haciendo esto. Y vos con cara de, no sé qué me están hablando. No sabía qué decirles, y no les pude decir que no y pincharles el globo, entonces, bueno, sí, en fin, gracias. Y después me acuerdo que me sentía rarísimo, porque por un lado me moría de vergüenza, pero por otro lado decía, bueno, y si qué lindo hubiese sido que la felicitación sea genuina, porque realmente lo estoy haciendo. Y entonces ahí como que me quedé medio sensible y a los 2 días nunca son casualidades, ¿no? Sí. Me llaman para ofrecerme esto. Por otro lado, nada que ver, no tenía nada que ver con este evento al que yo había ido, pero me agarraron sensible con la guardia baja y además, si querés, el ofrecimiento de decir, bueno, vos que estás hace muchos años con el ecosistema y todos los del ecosistema siempre les gusta decir no, que habría que hacer esto, que hacer esto. Bueno, venía acá a hacerlo, a remangar. El famoso hay que es horrible, ¿viste? Hay que hacer esto, tipo, dale, bueno, hacelo. Pasate de este lado y hacelo. Claro. Entonces ahí ya me quedé un poco sin excusas, pero tenía la carta de la familia. Sí. Obviamente dije, la verdad que lo veo difícil. Porque aparte en política los sueldos son súper bajos y yo después de estos casi 15 años de abogacía, de remarla, desarrollar casi desde cero, había llegado a un punto donde finalmente en mi startup, si querés, estaba bien, o sea, tenía un corner office en Puerto Madero con vista al río. Claro. Tenía mi casa, mi hipoteca, el auto, o sea, estaba listo para empezar a disfrutar de mi merecidísima vida burguesa. Y me vienen con esto, o sea, como Gastón Poe que decía, ahora me lo venís a decir, bueno.
Y esa mañana, además, mi mujer me había dicho que está embarazada de vuelta, de la tercera, de Paulita. Entonces, todo era, mira, no. Entonces le dije, bueno, déjame que hable con mi mujer. Cuando me quedé sin argumentos, te saqué la carta de voy a hablar con, como, ¿viste? Este videíto de Panet que dice, no, a la bruja no le gustó. Ahora, justo la esqueza, en un lado, la mujer me viene y dice, no, es que si le digo que a mí no me gusta, pero si le digo que fue la bruja, el tema es que fui a hablar con mi mujer y me dijo, no, vos tenés que aceptar. O sea, es por el país y además vos de chico siempre te gustó, es algo espectacular, podés contribuir. A ella le gustaba bastante, me gustaba mucho más que a mí la política. Había estado participando en el Congreso en todas las leyes ambientales. Y entonces era yo tratando de convencerla que me diga que no. Pero opinaba que no hay mango, o sea, vamos a tener que achicarse y estás embarazada y la hipoteca y no sé qué. Sí. Y no, al final, bueno, tuve que volver con la cabeza agacha y decir, mira, bueno, acepto. Claro. Así que fue un acepto medio tímido, no muy convencido, pero bueno, a los 4 o 5 días, estaba subido en un avión yéndome a Israel. Mira. Que me dijeron, mira, lo primero que tenés que hacer es esto. Y me fui a empaparme de cómo habían hecho en Israel el famoso Startup Nation y habían logrado desde la política pública desarrollar un ecosistema emprendedor fascinante y ayudar al desarrollo del país. Y cuando empecé a leer y estudiar el caso y cuando me empapé de lo que habían hecho y las conversaciones que tuve, ahí me voló la cabeza y a partir de ahí fue un camino vertiginoso en la ciudad. Fue alucinante, o sea, yo no tenía experiencia en política pública, sí en el ecosistema, pero no tenía experiencia, así que hubo que aprender. Me fui después a Silicon Valley, me fui a Corea, o sea, a todos los grandes lugares donde aplicaron este tipo de cosas. Hablé con todos, me leí todos los libros, hablé con todos mis colegas del mundo y sobre todo muchísimo diálogo con el ecosistema Argentina para ver qué se podía hacer, intentando hacer esta famosa co-creación. Y fue increíble la experiencia. Primero en la ciudad, donde empezamos sobre todo a trabajar en lo que se puede hacer desde el desarrollo local, o sea que puede ser una ciudad fascinante como Buenos Aires. Y después yo me iba a volver al sector privado, pero Mauricio ganó las elecciones, me ofrecen seguir y ahí fue la experiencia de lo que se puede hacer desde la política a nivel nacional, que es muy distinto de lo que se hace a nivel ciudad, ¿no? Que en el medio que puede hacer más. Bueno, es muy, digamos, en los dos puedes tener un impacto enorme. O sea, hay una charla TED que se llama Mayors Are Gonna Save the World, que explica sobre todo cómo el impacto que pueden tener los alcaldes en el desarrollo económico. Pero desde el gobierno nacional vos podés trabajar en el marco regulatorio, sobre todo que en Argentina particularmente estaba muy atrasado. Entonces pudimos armar la sociedad simplificada, pudimos hacer la ley PYME para bajarle el impuesto a la PYME, que hoy ya hay en ese registro de haber más de 1 millón, 2 millones de empresas que pagan menos impuestos justamente por eso. Con la ley empresarial armamos el fondo de fondos para darle un empujón a la industria de venture capital. O sea, un montón de cosas que podemos hacer a nivel nacional y sobre todo trabajar muchísimo intentando apoyar y ayudar a las provincias y a los municipios a que vayan desarrollando o haciendo crecer sus ecosistemas. O sea, Argentina es enorme y no es un trabajo solo de Buenos Aires, sino que es de todo el país. Hay emprendedores y talento repartido por todo el país y hay que tratar de que puedan desarrollar todo su potencial. Y en ese sentido, la política pública trabajando con el sector privado puede hacer mucho. Yo tengo una constitución del mundo emprendedor que está, al menos la palabra, está muy vinculada al sector de venture capital, ¿no? Al sector de levantar rondas, de pre-seed, friends and family y todo eso. ¿Cuál sería una definición de emprendedor más integral, ¿no? ¿Cuál es tu definición de emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? No, a ver, los emprendedores a los que te referís vos, técnicamente se les dice más bien emprendedores dinámicos o de alto impacto, que son los que en general pueden en poquito tiempo generar un crecimiento muy grande. Y ese crecimiento en que se plasma básicamente en cantidad de empleo que generan y de dinero, ¿no? de ingresos. Pero son muy poquitos esos emprendedores. La inmensa mayoría de los emprendedores, que son los que
alguno me decía que eran los que compran su libertad todos los días con su trabajo, ¿no? Es bueno, compran su libertad con su trabajo. Pero la inmensa mayoría de los emprendedores no son los emprendedores tecnológicos. Son el que tiene un restaurante, el que tiene un kiosco, el que tiene un negocio de ropa, tiene un negocio de turismo, o el que tiene una industria. Si querés es una forma de llamar a un empresario, claro, ¿no? Pero sobre todo cuando uno habla del emprendedor se está refiriendo al empresario en esos primeros años, donde recién está, si querés, como un preempresario. Un adolescente. Donde estás buscando a ver si lográs desarrollar un producto o un servicio que resuelva un problema y que haya gente dispuesta a contratarte, a pagar por eso, ¿no? Esa etapa es una etapa de exploración, donde hay mucho prueba y error, donde técnicamente se le suele llamar el product market fit, ¿no? Entonces, esa etapa, bueno, en muchos casos todavía, por más, digamos, no sé si podrías considerarte que sos una empresa o sos un empresario. Pero no hay mucha diferencia entre el emprendedor y el empresario. Algunos dicen que la diferencia está en la mentalidad, si querés. El emprendedor es el que, bueno, el que arriesga, el que sale de su zona de confort, el que busca. Bueno, pero el empresario... Es discutible, porque el que se arma por un local de ropa también... Por eso. No. Yo, la verdad que sí me encantaría que la palabra empresario, sí, que es tan potente, recupere un poco el valor que tenía. Lamentablemente en Argentina, en muchos casos, tiene una connotación negativa, en todos los rankings de imagen pública está en el subsuelo. En cambio, el emprendedor... porque habitualmente se lo asocia al emprendedor tecnológico, tiene mucho más valoración, ¿no? Pero no hay mucha diferencia. Sí, si querés, yo creo que en estos últimos tiempos en Argentina, pero lo veo en todo el mundo, ¿no? Es como un statement, ¿no? El ser emprendedor, y relacionado sobre todo con la libertad, claro, ¿no? Con el poder ser dueño de tu vida, de tu destino, con que en el Estado no se meta tanto con lo que vos hacés, con que vos puedas elegir lo que querés hacer y vivir de lo que haces. Entonces, hoy, por eso para mí, además tiene tanto peso esa palabra, porque creo que es una forma de identificarse como ser parte de ese movimiento donde uno busca ser el dueño de su propio destino, ¿no? Claro. Bueno, un poco lo que hiciste vos cuando arrancaste tu consultoría de Leal y ahora con Nutopia, ¿no? Hoy tu proyecto actual. Desde Nutopia, un fondo de venture capital que invierte en toda Latinoamérica, ¿cómo viste 2024? ¿Dónde vieron sus mayores inversiones o dónde estuvieron prestando atención? Bueno, a ver, se mezclan un par de cosas. Por un lado, todavía tenés el impacto de la corrección de los mercados, el bear market que se le llama. El mundo o VC sigue haciendo la digestión. ¿No? Hay todavía tela para cortar, acomodarse, evaluaciones, proyectos. Todavía no hubo ese saneamiento, no terminó. Digamos que son procesos que llevan su tiempo. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, es un proceso donde vos tenías, por ciertas circunstancias, tuviste un exceso, si querés, de disponibilidad de capital que habitualmente no estaba, y entonces hubo una explosión de inversión en el venture capital en el mundo y en América Latina, lo que generó, digamos, subas de evaluaciones, lo que generó que se invirtiera en proyectos donde quizás los números no cerraban tanto o la posibilidad de ser de llegar a break-even no eran tan ciertas en un momento. Y bueno, y eso cuando se cortó el chorro, por decirlo de alguna manera, y dejó de haber esta política de tanta disponibilidad de dinero, sobre todo por
políticas que hubo desde Estados Unidos de tasas de interés cero, con lo cual había mucha disponibilidad, a lo cual se sumó después toda la emisión por la pandemia, ¿no? O sea, mucha de la gente que recibía los cheques en Estados Unidos para compensar los daños de la pandemia no la necesitaba el dinero, se quería, que hacía, lo invertía. Como había idea de capital. Y ese lo invertían en fondos, que a su vez iban invirtiendo, entonces, bueno, eso se cortó y entonces pasamos pendularmente a mucho menos disponibilidad de capital. Entonces se puso mucho más competitivo para los fondos que están buscando capital, para los emprendedores. Pero es un proceso que por la mayoría coincidimos que es un proceso sano, pero es un proceso doloroso, difícil, que todavía no terminó. Hay algunos indicadores que si querés, dirían, bueno, pareciera que ya tocó piso y que va a empezar a levantar. Pero no linealmente, ¿no? Medio en serruchos, digamos. Como graduación, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese proceso. Lo que pasa es que este proceso viene atravesado y a veces parece como contrapuesto con el boom de AI. Claro. Entonces... ¿cómo se afecta eso? Y bueno, que para AI sí hay una disponibilidad de capital, o hubo una disponibilidad de capital tremenda, con lo cual vos tenías escasez de inversión para cierto tipo de proyectos, pero si eras AI había mucha disponibilidad y evaluaciones astronómicas, con lo cual si promediabas un poco esas dos cosas te daban indicadores todavía medio difíciles de leer y de interpretar. ¿Qué está pasando? O sea, sigue bajando, esto tocó piso, estamos subiendo, o son dos curvas dos líneas que cambiaba, sí. Son que van en paralelo, digamos, con lo cual es difícil de leer lo que está pasando hoy. Por eso, en general, lo que uno intenta en estos casos es tratar de poner foco en, bueno, a ver, es abstraerse un poco de la corta y de hacer zoom out y decir, bueno, a ver, vamos a lo básico. O sea, en el caso de América Latina, que es donde operamos nosotros, hay un montón de necesidades insatisfechas, hay necesidad de transformación en la mayoría de las cadenas de valor, en todas las cadenas de valor, y todas esas necesidades o problemas a resolver puede hacerse y acelerarse con talento y tecnología, por lo cual hay enormes oportunidades para emprendedores que quieran buscar resolver esas problemáticas que le cambiarían la vida a millones de personas. Y en el camino construir grandes compañías, con lo cual, ya van a ver, las necesidades se pueden resolver con tecnología, tener los emprendedores que están mirándolas y dispuestos a hacerlo. Bueno, la inversión, con mayor evaluación, menor evaluación, más difícil, menos difícil, pero debiera acompañar ese proceso, ¿no? Con lo cual, uno que piensa es que los grandes emprendedores que estén buscando resolver problemas concretos van a terminar consiguiendo inversión para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, no es que se cortó del todo la inversión, sino que sigue habiendo inversión, mucho menos de lo que había antes, pero sigue habiendo. El ecosistema de América Latina demostró bastante resiliencia, ¿no? Con un piso bastante importante, más grande de lo que teníamos antes. Y cuando se terminen de acomodar las variables, creemos que tiene todo el potencial para desarrollarse. O sea, somos una región que tiene unas condiciones únicas. O sea, estás lejos de los conflictos, que es un dato no menor. Y a su vez estás cerca del mercado más grande, que es el mercado americano, con el mismo uso horario. Tenés un mercado grande también en América Latina, tenés una población joven, interesante, talentosa, tenés inmensidad de recursos naturales en un mundo donde geopolíticamente eso vale un montón, y además tenés ya varios casos de éxito. O sea, no es que estás empezando de cero, tenés Mercado Libre, tenés Nubank, tenés un montón de compañías que mostraron que se puede de acá, con lo cual ese combo pesa, y nosotros creemos que se irán acomodando las variables.
y por lo tanto América Latina tiene todo para crecer. Y si uno más o menos extrapola lo que ha sucedido con otros mercados emergentes, como puede ser el sudeste asiático, India, lo que pueden crecer las compañías tecnológicas es 600 mil millones de dólares, 1.000 millones, 10 mil millones de dólares, o sea, iba a decir 1 trillón, ¿no? Con lo cual, no hay muchas regiones que tengan este potencial upside, porque además hay un dato que cada vez se empieza a valorar más, que es la mayoría, uno a veces piensa que no hay liquidez o que no hubo liquidez, pero sí la hubo, y sobre todo con mucho menos inversión requerida que la que tuvieron otros países. O sea, la cantidad de exits que hubo en América Latina fue casi el mismo monto que India, pero con un 10% de la inversión que tuvo India. O sea, que eso que indica y que la mayoría de los founders de América Latina están acostumbrados a hacer mucho más con menos, o a lidiar con la escasez. Mucho más eficientes. Sí, te iba a preguntar tu previsión para el 2025, pero más o menos me la respondiste acá. Entonces voy a aprovechar y ya para darle un poco de cierre a esto y no robarte mucho más tiempo, es con tu vasta experiencia tratando con emprendedores, si tuviese que dar 1, 2, 3 líneas de consejos, bullet points, mira, presta atención a esto y esto como sus ejes, ¿qué le dirías? Buenísimo. Bueno, a ver, te diría un poco incluso lo que estamos buscando de Newtopia. O sea, claro, nosotros, lo primero que nos fijamos es que estén buscando resolver o capturar una oportunidad grande, ¿no? Regional o global. Y que resolver esa problemática o capturar esa oportunidad sea su obsesión. Recién después viene el cómo, ¿no? Pero primero, bueno, ¿qué estás buscando, digamos? Y sobre todo, ¿qué conexión tenés vos con ese problema o esa oportunidad? Es simplemente empezaste, ChatGPT, oportunidades que hay para hacer, o esa problemática. O sea, a nosotros sobre todo nos gusta cuando vemos que hay una conexión personal por algún motivo con esa problemática, porque eso es lo que de alguna manera también te asegura que con motivación. Hay ahí un tema de propósito, si querés. Claro. Después sí, en el cómo estás buscando hacerlo, claramente te voy a decir, bueno, a ver, vas a necesitar un equipo, porque uno dice, bueno, ok, hay una oportunidad, a ver, este equipo tiene lo que tiene que tener para capturar esa oportunidad o no, o está la oportunidad pero va a ser otro equipo. Bueno, que tiene que tener un gran equipo, que eso le pido que siempre le dediquen mucho tiempo, es un buen combo, balance entre los conocimientos técnicos, eso es clave, pero también la capacidad de storytelling. ¿Por qué es tan importante el storytelling? Y porque si vos querés construir una gran compañía, vas a necesitar atraer capital y atraer talento, ¿no? Porque incluso si vos lográs atraer capital, pero no lográs atraer talento, no vas a poder construir esa compañía. Y ese talento, en algún caso podrás pagarlo, pero en muchos otros se va a sumar a tu barco si es que vos sos alguien que inspire. Y que el tipo diga, bueno, sí, renuncio a la gran... Salgo de mi zona de confort, renuncio a la compañía en la que estoy trabajando, en la compañía tecnológica. Mi corner office en Pozo Madero. ¿Renuncio a esto para qué? ¿Por qué salto? Bueno, porque me tiene que... Y entonces vos como founder tenés que tener esa capacidad de entusiasmar, o sea, a gente que esté dispuesta a seguirte. Sí. Entonces, en todo buen equipo tiene que estar. Puede ser, a veces lo tiene una sola persona, a veces no, a veces son distintos roles en todo equipo, pero tienen que estar esas dos cosas, si no es muy difícil. Y después sepan que este es un momento donde hay mucho foco puesto en el camino hacia la sustentabilidad o al break-even o al profitability. Y para eso vos tenés que dedicarle mucho tiempo a pensar, por supuesto al principio no quizás estás más validando si hay una necesidad, pero en algún momento, más temprano que tarde, entender muy bien cómo vas a ganar dinero. O sea, ¿a quién le vas a cobrar cuánto? ¿Cuántos hay?
si eso se sostiene en el tiempo, dedicarle cabeza, ¿no? Seguramente va a haber prueba y error en muchas de estas cosas. Lo importante es aprender, porque equivocarse por equivocarse no sirve para nada. Ahora, si vas a aprender, sí. Y hay un montón de metodologías y marcos de trabajo que ayudan. Y después, por supuesto, lo que tiene fascinante el ecosistema emprendedor es la apertura que tiene la gente, ¿no? Hay como esta mirada de karma credits, si querés, donde vos podés, vas a un evento, hablas con cualquiera, le contás lo que vos hacés, seguro algún consejo, alguna opinión te van a dar, te van a presentar con alguien. Que es muy distinto al sector, al mundo empresario más tradicional, donde les cuesta compartir, abrirse, hay esta mirada de la competencia, digamos. En el mundo emprendedor lo que tiene fascinante es que vos podés competir fuerte y duro, Sí. pero a su vez podés tener una relación De compartir. de compartir, de respeto. Y ahí tenés una cantidad de conocimiento y de experiencia alucinante para aprovechar. Entonces, el emprendedor tiene que animarse a ir, a estar, a hablar, a pedir, presentame este, agenda abierta, digamos. Quiero contarte, siempre te vas a llevar algo, pero tenés que tener a su vez esa mirada de decir, bueno, yo también estoy dispuesto a compartir y hacer lo mismo con los demás. Yo te diría que casi que divido el mundo entre los que entienden la creación de valor compartido y los que no lo entienden. Pero en el mundo emprendedor, particularmente en América Latina y Argentina, esto es increíble. Pero también en el Silicon Valley en general. Entonces, eso es un asset para poder que tiene que aprovechar. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Fue muy iluminadora esta charla y por mucho más. Gracias, querido. Un placer. Te felicito.